Hola, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Cuán importante verdaderamente es conocer cuando venga el Espíritu de verdad sobre nuestras vidas. Verdaderamente muchos de los predicadores, muchos de los evangelistas, muchas de las personas que comparten estudios bíblicos, como su servidor, verdaderamente nos esforzamos y quisiéramos nosotros ser los que convencemos a las personas del Evangelio, de que Jesucristo es una verdad, de que la gracia de Dios, su misericordia, el perdón de pecados, verdaderamente es una realidad para toda la persona que crea en Jesucristo. Creo que a toda persona verdaderamente que comparte de una manera o de otra la esperanza que tenemos en la verdad de quién es Jesucristo, creo que todos en un sentir tenemos el deseo verdaderamente de poder hacer posible que la gente crea verdaderamente en lo que nosotros creemos. Y muchas de las veces caemos en el error de querer forzar verdaderamente el evangelio en las personas, de querer como obligarlos, quererlos convencer a la fuerza de que crean en Jesucristo. Meditando en esto, verdaderamente reflexionaba yo que muchas de las veces yo escuché predicaciones bien centradas en la verdad del evangelio, oía a los predicadores que tenían una convicción, estaban plenamente convencidos en sus palabras de que el evangelio era verdad, de que el perdón de pecados era verdad en sus propias vidas. Y yo cuestionaba el asunto, ¿cómo pueden estos hacer esa declaración con esa seguridad de que verdaderamente son salvos? ¿Quién verdaderamente sabe si en verdad son salvos o somos salvos? Eso no lo podemos saber, decía yo, con certeza, con seguridad. Pero la verdad del asunto es que el Espíritu de Dios, buenos días Mercedes, el Espíritu de Dios verdaderamente nos guía a toda verdad. Y es el Espíritu Santo verdaderamente el que trabajó en mí, el que obró en mí para convencerme verdaderamente que Dios me había perdonado, que tenía yo que reconocer mi vida de pecado y pedirle perdón. Y la mera verdad es el Espíritu mismo el que da testimonio a mi vida o a mi espíritu de que Dios verdaderamente me perdonó por medio de la sangre de Cristo. También me da testimonio de la maldad, de la realidad de qué es mi vida sin Cristo. Y la mera verdad, Él es el que nos guía a toda verdad en su palabra. Y cuán importante verdaderamente es que hoy en día oremos al Espíritu Santo para que Él nos guíe verdaderamente en la verdad. Y la verdad es Cristo. Para que Él nos guíe verdaderamente a conocer a Cristo, conocer la verdad de Dios, del único Dios verdadero y el verdadero camino, fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional. Necesitamos verdaderamente que el Espíritu Santo nos lleve a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador y a comprender el plan de salvación que Dios nos ha dado. No que nos lleve a la iglesia, no que nos lleve a alguna religión específica, pero necesitamos que el Espíritu Santo verdaderamente nos guíe a toda verdad, que ese es el propósito para el cual fue enviado para ministrar en nuestras vidas. Padre bendito, gracias Señor. Gracias te damos Señor por tu palabra. Señor bendito, yo te ruego Padre, que si hay alguna persona, y si la hay Señor, que no entiende el Evangelio verdaderamente Señor, no comprende la gracia tuya, Señor, tu misericordia, tu amor, y no ha recibido, Señor, con seguridad, con certeza, la seguridad de la salvación en su vida. Si hay alguien, bendito Dios, que
siente que tú nunca le vas a perdonar, te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo le ministre, que tu Espíritu Santo le abra el entendimiento, que tu Espíritu Santo le ministre en su vida, Señor, y le muestre el camino a la vida eterna, el camino de la salvación, el camino a Cristo, Señor. Ninguno de nosotros, los que predicamos tu palabra, podemos convencer verdaderamente a nadie, Señor. Nuestro deber es exponer la palabra lo más claro que pueda y verdaderamente cederle todo el lugar a la obra del Espíritu Santo para que Él confirme nuestras palabras, para que el Espíritu Santo testifique a su Espíritu que tu palabra es verdad. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay alguna persona que no entiende verdaderamente el plan de salvación para su vida, levante su mano. Sí. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Hay respuesta. Yo, a la verdad, por muchos años estuve convencido de la maldad de mi vida, pero por muchos años estuve convencido también de que Dios nunca me iba a perdonar mi maldad. ¿Cómo era posible que un Dios santo perdonara a una persona que de continuo estaba a pecar contra Dios? Le pedía perdón a Dios y verdaderamente volvía a hacerlo una y otra vez. Y Satanás, el enemigo, ahí estaba a la par mía, condenándome, diciéndome que Dios nunca me iba a perdonar, que cómo me iba a perdonar cuando yo no dejaba de hacer lo mismo. Y verdaderamente fue hasta que el Espíritu Santo me convictó de la realidad de mi vida, que yo no le conocía, que no entendía el camino, que no conocía el camino a la salvación, a la vida eterna, hasta que un día verdaderamente el Señor me quebrantó por el Espíritu Santo que me convenció del pecado en mi vida. Buenos días. Ahí no le alcanzo a mirarla. Ando con los ojos todos adormecidos. A Gilma Villafuerte, bendiciones. Dios le bendiga. Gracias. Gracias por acompañarnos. María Turcio, bendiciones. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Sí. Bueno, le puse gracias por estar con nosotros porque no tengo ñ y no puedo poner acompañar, digo otra cosa, pero bueno. Sí, miren, vamos al estudio porque es bastante lo que quiero compartir, pero por cuestiones de tiempo solamente tengo menos de 30 minutos, o 30 minutos a lo más desde ahorita. El título del estudio, del mensaje, es Cuando venga el Espíritu de verdad sobre tu vida. Cuando venga el Espíritu de verdad sobre tu vida. Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo del 1 al 16, dice lo siguiente: Estas cosas os he hablado, y es Jesucristo hablando estas cosas. Cuando Él ya va a ir al madero, cuando Él ya va a ser muerto en la cruz del Calvario, dice: Estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden o os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio,
porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Es necesario verdaderamente mirar en este pasaje, verdaderamente que el que verdaderamente llega a tener una relación verdadera con Cristo, fuera de toda denominación, no se trata verdaderamente de religión alguna. Si verdaderamente la persona quiere conocer y tener una relación íntima, personal con Jesucristo, lo puede hacer, la mera verdad. Lo puede hacer, puede conocer verdaderamente a Dios, puede conocer a Jesucristo, puede tener intimidad, puede tener comunión con el Señor personal, individual, fuera de todo movimiento religioso. Cuando una persona decide verdaderamente seguir a Cristo, en muchos lugares no será acepto. En los lugares, en las congregaciones, por así decirlo, o en las diferentes iglesias o religiones, nos expulsarán. Yo he sido víctima verdaderamente de eso. Se los digo verdaderamente, humildemente, que esa situación es verdad. Fue verdad en mi vida. Recién convertido, me rendí al Señor en una totalidad, a confiar en absoluto en Él, a depender de Él, a creer en Él, que Él podía verdaderamente hacer lo que tenía que hacer en mi vida, siempre y cuando yo me abracé de su voluntad. Renuncié a mi trabajo no teniendo otro, y a un pastor me decía, mijo, no puedes hacer eso, dice, porque el Señor sabe, el Señor es consciente, y si no tienes otro trabajo, pues no dejes tu trabajo ese hasta que el Señor te provea otro. Porque en el trabajo que yo hacía, estaba de trailero y mentía mucho en un registro de las horas manejadas que llevo, porque no puede exceder más de 14 horas manejadas un chofer de trailers aquí en Estados Unidos, depende del estado en el que esté. Pero después de que maneja sus 14 horas, tiene que descansar un total de 10 horas. Y yo mentía mucho verdaderamente en mi registro. Y sentí la convicción que yo ya no podía seguir trabajando en esa manera. Y renuncié a mi trabajo así, de sopetón, en el mismo día. Después de haberme bautizado, el Señor trajo esa convicción. Pero el mensaje no se trata de eso, ¿verdad? Pero sí nos expulsarán verdaderamente de las sinagogas. No vamos a ser aceptos en muchas iglesias o en muchas religiones específicas por nuestra fe verdaderamente, cuando decidimos creerle a Dios y buscar a Dios con todo nuestro corazón.
Pero vamos a ver los propósitos por el cual Dios o el Señor enviará o envió al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está disponible, siempre ha estado disponible, pero era limitado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y dice Jesucristo, les conviene a la verdad que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros. Y aquí podemos ver que una de las tareas del Espíritu Santo es consolarnos. ¿Nos consuela de qué? Verdaderamente el Espíritu Santo tiene poder para consolarnos de la culpa del pecado. Cuando venimos a un arrepentimiento verdadero y el Espíritu Santo verdaderamente nos confirma a nuestro espíritu que verdaderamente Dios nos perdonó por medio de la sangre de Cristo. Pero debemos de estar receptibles a Él, porque podemos verdaderamente rehusar creer en el llamado o en el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese mismo Espíritu verdaderamente nos consuela cuando nos trae verdaderamente la paz o la seguridad, nos convence, ¿verdad? Da testimonio a nuestro espíritu que verdaderamente Dios nos ha perdonado por medio de la sangre de Cristo. Ningún predicador, ningún pastor, ningún evangelista, por muy buen orador que sea, o por muy bueno para verdaderamente predicar la palabra de Dios, puede convencer a alguien a que verdaderamente crea en el Señor, crea en la gracia, crea en la salvación que Dios nos ha dado. Esa es obra absoluta y total del Espíritu Santo. Y muchas de las veces yo cuando estoy compartiendo y me estoy repitiendo mucho de lo que estoy diciendo, porque el deseo de mi corazón es verdaderamente traer yo la convicción a sus vidas de que estas cosas son verdad. Cuando verdaderamente creo que le estorbo al Espíritu Santo cuando hago eso y soy culpable, Señor, perdóname, porque el Espíritu Santo es el que trae la convicción o el convencimiento de que lo que estoy compartiendo es verdad. No es mi obligación repetir y repetir las cosas para que el Espíritu Santo verdaderamente convenza de esa realidad. Consuela verdaderamente de la culpa del pecado, ¿verdad? Porque nos trae esa paz, nos da la seguridad que Dios verdaderamente nos perdonó, y de esa culpa, de esa condenación por la culpa del pecado en nuestras vidas, se va, se espuma, ya no está ahí. Y es obra del Espíritu Santo verdaderamente el consolarnos de la culpa del pecado. También podemos ver que dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y verdaderamente podemos ver que otra de las tareas del Espíritu Santo es de convencernos. Verdaderamente no tengo que esforzarme yo a querer convencerte de que el Evangelio es una realidad. Y la mera verdad, por causa de que a veces me aferro a querer convencer a las personas que nos siguen, querer convencer a los hermanos que nos frecuentan a través de estos estudios, o aquella persona que por primera vez se tope con uno de los videos que comparto, o cualquier predicador que comparta verdaderamente el Evangelio tal y como es. La tarea de convencer no es de nosotros, es del Espíritu Santo, y hay que dejarle lugar a Dios. Una de las cosas sí sé, que nada de lo que predicamos es en vano. Si yo predico el Evangelio, llega a los oídos a tu vida, y en primer lugar, si no crees, esa ya es cosa tuya. La palabra no va a ir sin fruto,
Porque si llegas a morir verdaderamente en tus pecados, sin aceptar a Cristo como tu Salvador, sin llegar a un arrepentimiento verdadero, sin llegar a creer verdaderamente el Evangelio de Cristo, no tienes excusa de tu pecado. Es como una señal de tránsito en una carretera. Si miras ahí el letrero de un alto, lo miras y tú no paras, te sigues, ese mismo alto que era para evitarte una infracción, para evitar un accidente, para evitar un daño que puede haber venido a tu vida, puede venir a tu vida si no lo respetas. Ese mismo letrero ahí de tránsito testifica contra lo que hiciste. Verdaderamente no tienes excusa. Quieras recibir el Evangelio o no quieras recibir el Evangelio, verdaderamente cuando la palabra de Dios ya se expuso al final de los días de tu vida, cuando estés en el juicio, no puedes decirle a Dios yo no sabía esas cosas. No puedes decirle a Dios yo no creía. A mí yo nunca supe que Cristo murió en la cruz del Calvario y había un perdón disponible para mi vida. Porque si llegó a tus oídos, que no quisiste hacer caso y ya fue asunto tuyo, pero esa misma palabra, ese mismo evangelio que escuchaste, que llegó un día a tus oídos y que lo sentías enfadoso en tu vida, será verdaderamente la prueba para testificar tu condenación. ¿Sí? Porque verdaderamente la advertencia ahí estuvo, no la aceptaste, no la quisiste creer, y en el día del juicio te van a decir, se te advirtió, ahí estaba el evangelio, sí, pero no lo creí. Pues ese ya es asunto tuyo. Se te ofreció el plan de salvación, se te ofreció la vida eterna, se te ofreció el perdón de pecados, lo dejaste ir a la condenación eterna. ¿Y qué le puedes decir a Dios? Yo no sabía, nadie me habló, nadie me dijo, y la palabra verdaderamente que se sembró, el evangelio, no fue en vano, aunque no haya haber creído una persona, porque ya sea que sea para vida o va a ser para sentenciar su condenación, pero la palabra va a llevar fruto. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Tenemos la Biblia. ¿Acaso no mucha gente sabe qué es la palabra de Dios y no la agarran, no la toman, no la leen, no la estudian, no la meditan? Al final de sus vidas, y mueren en su pecado, le podrán decir a Dios, yo no sabía que tenías un libro que habla de ti, podía haberte conocido y podía haber conocido la manera de cómo ser salvo, de cómo ser perdonado, de cómo no enfrentar la condenación, porque lo tuvieron delante de ellos. Verdaderamente el Espíritu Santo nos convence al mundo de pecado, del perdón y de la salvación. Y esas tres cosas, si en una de esas verdaderamente tú no estás convencido verdaderamente del pecado en tu vida, no estás convencido de que Dios te ha dado el perdón de tus pecados, no estás convencido de que eres salvo el día de hoy, creo que yo no puedo convencerte a eso. Si quieres verdaderamente estar convencido de una de esas tres cosas o de las tres cosas, de pecado en tu vida, del perdón y de la salvación, ¿qué impide que le clames a Dios y le digas, Señor, convénceme con tu Espíritu Santo? Y yo te aseguro, verdaderamente, que sin escuchar predicaciones, sin escuchar palabras, el Señor, en ese mismo instante, por medio de su Espíritu Santo, puede dar testimonio a tu espíritu de la maldad de tu vida, de lo culpable que eres delante de Dios por tus pecados, pero al mismo instante, si te arrepientes y le pides perdón, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que Dios verdaderamente te perdonó en la cruz del Calvario. Y con esa verdad en tu vida,
que el Espíritu mismo dará testimonio a tu espíritu de que eres salvo, de que ninguna condenación hay para tu vida, porque has creído en el pecado de tu vida, te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios, has creído que Cristo murió en la cruz del Calvario, y sabes que si estás en Cristo, ninguna condenación hay para tu vida, y el Espíritu Santo verdaderamente te convence de esa verdad. Ya la decisión es de cada persona, la mera verdad. Sí, la decisión es de cada persona. ¿Quieres verdaderamente estar seguro? Aun si vas a una iglesia cristiana, pero no has verdaderamente entendido verdaderamente el Evangelio. Quizás te estás siendo engañado tú mismo de que piensas que porque estás siguiendo a la iglesia, de una manera o de otra creo que estoy en Cristo, pero no estás seguro. De una manera o de otra crees que tus pecados te han sido perdonados, pero no estás seguro, no estás convencido. Si de una manera o de otra verdaderamente crees en la salvación, pero no estás seguro verdaderamente de que eres salvo el día de hoy, que si hoy mueres puedes verdaderamente irte al instante, inmediatamente a la presencia de Dios. ¿Por qué no le pides verdaderamente al Señor o clama al Espíritu Santo y dile: Señor, Espíritu de Dios, ayúdame, convénceme de que he sido perdonado, convénceme de que que Dios me ha perdonado por medio de la muerte de Cristo. Convénceme que el Evangelio es una realidad y no una religión. Convénceme de que soy salvo. Y créemelo. No necesitas ir delante de un teólogo o delante de un erudito, predicador que se sabe la escritura al revés y al derecho, para que te convenza y te explique y digas: wow, ya creo, ahora sí entiendo. Si el Espíritu Santo no te guía verdaderamente y te da el entendimiento del Evangelio, no te trae la convicción de tu pecado, si a mí no sientes la convicción, no estás convencido de que Dios te perdonó y de que eres salvo, nadie lo hará. Ningún ser humano lo hará de convencerte. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo ministrándonos y trayéndonos al conocimiento de esas cosas. Mira qué dice Jesucristo. ¿Sí? Que cuando el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo, y en realidad aquí es a la humanidad, convencerá a la humanidad de pecado. Si no lo convence ahorita, lo convencerá en el día de juicio, pero será convencido de pecado. Sí. La culpa que sentimos verdaderamente de las cosas que hacemos que no le agradan a Dios, la ministra el Espíritu Santo. Que no lo quieramos aceptar es otra cosa. Los presentimientos, cuando presentimos algo que va a suceder y así pasa, luego enseguida, ¿tú crees que son cosas del destino? ¿Tú crees que son cosas psíquicas de adivinos? ¿Tú crees que es un don que ciertas personas tienen de percibir estas cosas como si tuvieran poderes en ellos? No. La verdad de todo eso es el Espíritu Santo verdaderamente trayéndote la convicción de esas cosas en tu vida. Sí.
El Espíritu Santo verdaderamente es el que trae la convicción a nuestras vidas. Y nada ni nadie te puede convencer verdaderamente. Solamente si Dios, por medio de su Espíritu Santo, obra en ti y te convence de pecado. Pero aquí dice convencerá al mundo de pecado, a la humanidad. En realidad es a la humanidad. De justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por cuanto la justicia de Dios vino y se cumplió. Él vino a pagar el precio que el pecado demandaba verdaderamente de acuerdo a la ley. La paga del pecado es muerte. Y en la justicia de Dios, la muerte de Cristo, ¿sí?, es lo que trajo la justicia divina de Dios para poner a la disposición el perdón de nuestros pecados. Y de juicio, dice, convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y verdaderamente Satanás ha sido ya juzgado o vencido. ¿Sí? Ya se demostró, ya se declaró por culpable, ya se sentenció su veredicto, ¿verdad? Ya su destino ya está sentenciado, jamás se arrepentirá de su maldad. Y dice Jesucristo que aún tiene muchas cosas que decirnos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está, que te hará saber las cosas que habrán de venir. Sabes que es el testimonio del Espíritu Santo en tu vida el que te va a dar la convicción de que la vida eterna es una realidad. El Espíritu Santo es el que te va a convencer o a confirmar en tu corazón, en tu vida, en tu espíritu, de que la resurrección de los muertos es una realidad. ¿Sí? Os hará saber las cosas que habrán de venir. Te dará entendimiento verdaderamente y vas a poder comprender en una totalidad absoluta de que sí hay resurrección de los muertos. De que si has aceptado el Evangelio, o aunque no lo hayas ver aceptado, la resurrección de los muertos es cosa ciertísima, no es cosa de religión, no es cosa de denominación. Por desgracia, la gente está más convencido de sus costumbres religiosas que de la verdad de las cosas que han de venir. La resurrección, la vida eterna, son cosas que han de venir, pero el Espíritu Santo verdaderamente te hará saber esas cosas y te convencerá de que son verdad. No esperes hasta mañana para pedirle a Dios, para clamarle a Dios que te guíe con su Espíritu Santo en la salvación que Él te ha dado. Que te guíe verdaderamente a convencerte del pecado de tu vida y del perdón que Dios te ha dado por medio de la muerte de Cristo, no por medio de una religión. Puedes clamar hoy, en esta mañana, por el Señor, o en esta tarde, depende si estás en España como Mercedes, o en otro país allá en Europa. Puedes pedirle al Señor en este momento verdaderamente ¿qué quieres que Él te abra el entendimiento? ¿Qué quieres verdaderamente que el Espíritu Santo te ministre el Evangelio a tu vida? Que te dé la confianza, la seguridad, la certeza y estés plenamente convencido de que Dios te amó, te perdonó y te dio una salvación que no mereces.
¿Quieres estar verdaderamente, plenamente convencido de que Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre? Clama al Señor en este momento y dile: Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu Santo, convénceme. Convénceme de la salvación, convénceme, Señor, del perdón de pecados para mi vida. Convénceme de la verdad de la condenación eterna, porque aunque se oye algo espantoso y creo que porque no soy tan mala persona, yo no seré condenado. Es el enemigo, es Satanás quien te engaña, te seduce a creer que porque no eres tan mala persona, tú vas a ser salvo, que tú estás bien ante los ojos de Dios. Cuando en el fondo del corazón de uno sabemos el bien y el mal, sabemos lo que hemos hecho mal delante de los ojos de Dios, y le hacemos más caso al espíritu de engaño, al espíritu del error, al espíritu del anticristo, o el espíritu verdaderamente para perdición, para condenación eterna, que al espíritu para vida eterna. Ora conmigo. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Te pido, bendito Dios, que estas palabras, Señor, tu Espíritu Santo las confirme en nuestros corazones. Yo necesito, Señor, verdaderamente que el Espíritu Santo, Señor, me ayude a entender y a comprender verdaderamente y que me convenza, Señor, de que yo no tengo que estar repitiendo palabra tras palabra la misma doctrina una y otra vez, queriendo convencer, Señor, a las gente que crean en ti, que reciban el Evangelio, que reciban el perdón de sus pecados, Señor. Soy culpable. A veces me repito mucho, una y otra vez en las predicaciones y se hacen largas, porque el deseo de mi corazón es convencerlos de que el Evangelio es verdad, de que pueden tener el perdón de sus pecados, de que pueden tener la seguridad de que son salvos, que si mueren hoy, se van a tu presencia, Padre. Pero si no le dan lugar al Espíritu Santo, y si yo no le doy lugar al Espíritu Santo de que Él ministre tu palabra en sus corazones, le estoy estorbando yo, Señor, con mis palabras repetitivas, queriendo convencer yo a las personas, y le estorbo verdaderamente a tu Espíritu Santo para que los convenza. Padre, te pido, Señor, que tú mires, Señor, si hay alguien verdaderamente que quiere verdaderamente que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad, que lo guíe en la verdad del Evangelio, que lo guíe y lo convenza de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, que levante la mano en este instante. Levanta la mano si tú quieres verdaderamente esas cosas en tu vida. Amén, amén. Señor, tú puedes ver esas manos levantadas, Padre. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, ahí le están abriendo la puerta, Padre. Que vaya y los convenza, Señor, de esta realidad. Que los convenza, Señor, de su pecado. Que los convenza, Señor, del perdón. Que los convenza de la vida eterna, de la salvación eterna que tú nos has dado, Señor. Que los consuele de la culpa del pecado, Señor, y les dé paz, les dé la seguridad de que tú los has perdonado y que ninguna condenación hay para sus vidas. Tú miras, Señor, las manos que se están levantando, Señor, en este momento. Ministra tu Espíritu Santo en sus corazones. Convéncelos. De nada me sirve, Señor, que yo sea muy buen predicador y verdaderamente motive a la gente a creer en las palabras que estoy diciendo. Si tu Espíritu Santo no los convence, nadie puede, Señor. Nadie puede, Señor. Ni el mejor de los predicadores que haya en este momento, Señor, lo puede convencer si tu Espíritu Santo no es verdaderamente recibido en sus vidas.
si ellos no le abren las puertas de su corazón para creer en Él, para permitirle que les ministre tu palabra, que les ministre la verdad, que los guíe, que los consuele, nadie lo hará, Señor. He ahí, Señor, los corazones, las manos levantadas. Padre, glorifícate, que tu Espíritu Santo quede con tu pueblo. Ábreles el entendimiento de tu palabra, de las Escrituras. Dales el deseo de leer la palabra, de escudriñarla, de estudiarla, de conocerte, de tener comunión contigo, personal, íntima, fuera de todo movimiento religioso, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Verdaderamente dale lugar al Espíritu Santo en tu vida. Déjalo que te ministre. Ríndete a Él, clama a Él. Dobla rodilla y pídele a Él que te convenza de estas cosas. Que te convenza de que Dios te perdonó. Que te convenza de que Cristo murió por ti. Que te convenza de que la resurrección de los muertos es una realidad, no una religión. Que la vida eterna, la salvación eterna es una realidad y no es una esperanza vacía, vana, sin frutos, religiosa. La vida después de la muerte es una realidad. Solamente analiza en tu corazón de algún ser querido que ya murió. En el fondo de tu corazón hay lugar hay lugar en él donde cabe la idea que ese ser querido ya no existe más. Ahí está todavía vivo, porque él aún vive. En cualquiera de los lados que se encuentre, ya sea en el lago de fuego, en el Seol, en el infierno, o en la presencia de Dios, si aceptó el Evangelio. Pero eso que está ahí, de que él no ha dejado de ser, es la verdad de las cosas. Es el Espíritu mismo que da testimonio a tu espíritu que uno cuando muere no deja uno de ser. Esa es la señal de que la vida eterna es una realidad. Padre, quédate con tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos. Ay, ya son las 6:08. Bueno, gracias por sus comentarios. Y acuérdense de poner sus preguntas. Tenemos la sección de preguntas y respuestas. Estamos aquí disponibles. Mercedes, tú dices que tenías varias preguntas. Son bienvenidas. María Turcio, gracias por acompañarnos. Wilma, Mercedes, Jorge, Sofía, más al rato yo creo que nos miran. Gracias, cuídense, que Dios los bendiga ricamente. Gonzalo y a Elmer, bendiciones, y todas las personas más que nos siguen, ¿verdad? Frecuentemente. Que el Espíritu Santo verdaderamente nos guíe a toda verdad. Amén. Aleluya. Gracias por este momento de oración. Aleluya. Amén. Nos vemos, María Turcio. Que Dios les bendiga. Bendiciones.